Hola a todos y todas, bienvenidos a Voces Multimexias, un espacio impulsado por la Asociación Civil Más Uno, donde nos conectamos con personas y las mentes que transforman realidades desde la empatía, el valor, la integridad y la dignidad como personas. Muchas veces solemos pensar que el derecho y la justicia como que son fríos, ¿no? Como que los sentimos alejados, nos cuesta muchas veces acercarnos a esto. De pronto hemos tenido malas experiencias desde este lugar, pero hoy nos acompaña una mujer que nos demuestra que el verdadero poder de la ley radica en la integridad y la dignidad humana. Ella es la jueza Amarande Riojas Orozco, jueza 15ª de Distrito de Materia Penal, una servidora pública de convicción profunda que ha decidido poner los valores humanos por encima del cinismo o del poder sobre otros. Así que bienvenida a Voces Multimexias, es un absoluto honor tenerla aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación, el honor es todo mío, el poder participar en que la gente sea más cercana a la justicia, al poder judicial, a sus instituciones en el buen sentido. Siempre hay que exigir, ¿no? Hay que buscar que nosotros realmente estemos sirviendo y sobre todo el generar confianza en las instituciones es nuestra labor. El estar aquí platicando con ustedes es parte de esa labor, porque tenemos que transformar la realidad de la justicia en México, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo la invitación. Soy la jueza, como bien lo dices, 15ª de distrito en materia penal. Estoy muy orgullosa de poder representar pues a la gente que votó por mí. Ser una jueza electa para mí significa muchísimo porque ahora tengo la oportunidad de poder servir a la gente y también abrirme a escuchar, a llevar la cultura jurídica al territorio, ¿no? Y estar en contacto con la gente. Entonces, muchísimas gracias de verdad. No, muchísimas gracias. La verdad es que como te comentaba, viendo todo lo que has hecho a lo largo de tu carrera, la verdad es que mi mayor profunda inspiración, ¿no? No solo por ser mujer en un ámbito que al final pues ha sido difícil, ¿no? Que las mujeres lleguen a puestos de poder, ¿no? Sino también toda la parte de tu trayectoria y todo lo que estás impulsando. Sobre todo mencionaste una palabra muy clave que es que las personas vuelvan a confiar, ¿no? Y que está en sus manos poder hacer eso. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando han tenido malas experiencias dentro del poder, ¿no? Entonces, al final, en tu caso, sé que tu motor viene de una historia profunda de vida, ¿no? También de haber conocido esa fragilidad y las grietas del propio sistema. Entonces, sin necesidad de indagar ni regresar mucho a ese dolor del pasado, me gustaría preguntarle en qué momento usted sintió ese llamado de no rendirse ante todas esas situaciones o injusticias, sino de convertir su historia en la fuerza para convertirse en la jueza que hoy la sociedad necesita. Muchísimas gracias. Pues yo quiero decir que ese llamado surgió precisamente cuando comprendí la experiencia que viví, cuando realmente pude, no cuando sufrí violencia sexual, desafortunadamente antes de titularme, 16 de diciembre de 2016, sino lo que pasó después, cuando aprendí que esa experiencia que había vivido no tenía que ser para mí una condena ni de amargura, ni de que mi vida estaba destruida, ni de que yo no podía alcanzar los sueños que yo tenía. Yo decidí después de un tiempo, porque no es fácil para ninguna víctima de violencia sexual, ni atreverse a hablar y mucho menos atreverse a reconocer a sí misma que ha sido víctima de violencia. Por eso ese llamado surge no cuando soy víctima, sino cuando aprendo que esa experiencia no va a transformar mi vida en algo negativo, sino que al contrario, voy a poner esa experiencia y ese conocimiento que he tenido durante estos años para defender mi propio proceso como una motivación para realmente ayudar a otras personas.
mi sentido de servicio surge después de esta violencia, yo busco o sea, transformar esa experiencia, pasa lo del terremoto del 2017 y ahí en el terremoto del 2017 es donde yo me doy cuenta que mi vocación era el servicio, que lo que más me llenaba y curaba la herida que yo tenía de esa violencia que sufrí a manos de otros abogados o de otros estudiantes en ese momento que iban a ser abogados penalistas, de un lugar donde yo había trabajado, a una fiesta donde me habían invitado y donde pues no debían de haberme hecho lo que me hicieron, ¿no? Y todo eso fue en el ámbito jurídico, porque lo, parece que no, pero esa problemática existe, ¿no? Y bueno, regresando a la pregunta inicial de cómo surge esto, pues sí, yo me doy cuenta de la gran necesidad que hay de mujeres de tener una abogada profundamente preparada en perspectiva de género, profundamente consciente, profundamente empática con una situación que muchas veces las autoridades desafortunadamente en este país te minimizan, te hacen sentir culpable, no sabes cómo decir las cosas y ahí es donde empiezo a construir esa, ese camino para poder llegar a ser lo que hoy soy, que es jueza y poder dignamente tener tanto el conocimiento técnico como la experiencia para poder impartir el día de hoy justicia. Yo en algún momento de este caminar sí me llegué a preguntar antes de, inclusive del tema de la elección, si valía la pena resignarse o asumir ese compromiso ético, aprendiendo de mi propia vulnerabilidad, de mis propias emociones, de mi propio coraje contra la institución y convertir eso en una vocación firme para servir, que mi lealtad fuera inquebrantable hacia la justicia, que por más que estas personas tuvieran influencias en la política, influencias en los medios de comunicación, influencias en la fiscalía y en el poder judicial a nivel local, yo decía, a mí no me va esto a quebrar. Yo voy a ser leal a la justicia, leal al servicio que quiero dar y tengo que comenzar por mí, porque siempre recordemos que vamos a cambiar nuestra realidad siempre y cuando empecemos por nosotros mismos. Esa sería mi respuesta. No, wow, muchísimas gracias. La verdad es que, primero que nada, agradecerle por esta labor que está haciendo, porque creo que esto es un mensaje no solo de decir, me pongo la batuta y voy hacia la justicia y no me quebranto, pero también desde ese lugar como mujer que has vivido esa parte, ¿no? Y creo que es un mensaje muy importante porque yo creo que la mayor parte de las mujeres que nos escuchan lamentablemente han pasado por algún tipo de agresión sexual. Lamentablemente es una realidad y justamente a veces traemos esta idea de que pues es lo que viví y de pronto me define y de pronto mi vida ya no puede ser normal por esta situación o justamente lo que menciona, ¿no? La resignación. No, pues es que es muy difícil, es que no me ayudaron, no tuve la ayuda que me gustaría, es que la persona tenía mucha influencia y me resigno, ¿no? Y es la razón del por qué muchas cosas no realmente se llevan hacia la justicia, por la resignación de muchas otras. Entonces, gracias por ser esa voz, ¿no? Que también inspira a otras mujeres al final a decir, pues creo que ese mensaje que está muy ahorita, que es no estás sola, pero sobre todo creo que a mí el mensaje que más me gustó es la parte de esto no te define y no tiene por qué definir el resto de tu historia, ¿no? Y creo que de aquí parte ese cambio en uno mismo, que también yo soy fiel creyente que si queremos cambiar el mundo, primero se tiene que cambiar uno mismo y eso parte como personas como usted, que se enfoca en transformarse a sí misma y esa transformación se refleja en toda su labor. Y justamente a menudo hablamos de aplicar justicia, que estamos hablando ahorita todo este tema de justicia, pero muchas veces esa justicia técnica puede de pronto sentirse lejana o automatizada, ¿no? O incluso desde un sesgo. Para otros puede ser una cosa y para uno totalmente diferente. Entonces, para usted,
¿cuál cree que es ese valor superior que debe guiar a quien juzga a otros seres humanos? O sea, como jueza, ¿cuál es ese valor superior? Yo considero que ese valor superior, primero que nada, tiene que ser la dignidad humana. La dignidad humana conjugada con que el juzgador tenga empatía y solidaridad con la justicia. Obviamente la técnica jurídica, el debido proceso, nunca pueden ser rotos estos principios, son indispensables, son las garantías que nos protegen del arbitrio, de lo que puede ser parcial, son límites que tienen que estar de manera fundamental en cada uno de los procesos jurídicos que ustedes lleven, sean víctima o sean una persona que está imputada a un delito. Pero cuando una sentencia está desprovista de sensibilidad, de entender las circunstancias del caso, de ponerse y ser empático en el lugar de los justiciables, esto corre el riesgo de convertirse en lo que mucho se ha criticado, un trámite burocrático, disculpen, y distante, porque al final del día, si tú ves a las personas como un número de expediente y no te fijas en ciertos detalles que te tienen que sensibilizar desde el momento en que hay una presentación de la demanda, entonces pierdes ese espíritu que tienes que tener cada vez que conoces un caso, que es de servir y de hacer justicia siempre, o sea, de entender a las personas, de comprender lo que están viviendo y de resolver de la manera justa y apegada siempre al derecho, ¿no? La justicia penal no puede dictarse solamente como había estado pasando desde un escritorio aislado, desde un tribunal o un juzgado cerrado donde los jueces a lo mejor tienen una visión de no recibir a las personas, ¿no? No puede ser así. Debe ser una justicia con un sentido humano, con un sentido de territorio y de realidad social. Si no recorremos o no conocemos a los justiciables, si no nos damos la oportunidad de generar cultura jurídica, si no nos damos la oportunidad de explicar cómo otros juzgados hacen, de crear manuales de rendición de cuentas, de este tipo de ejercicios que estamos haciendo contigo, Alma, de transmitir eso a los justiciables, entonces nos estamos quedando cortos con el tema del servicio. No estamos actuando a lo mejor con una vocación de servicio, sino estamos haciendo un acto automatizado que lejos de ser justicia, pues se acerca más, como dije, a un trámite burocrático, ¿no? Siempre hay que recordar que a pesar de lo que estoy diciendo, no podemos ir en contra de un debido proceso estricto, de un apego absoluto también a los tratados internacionales que contemplan derechos fundamentales, los derechos humanos, obviamente, en su esencia, la ley, la estricta ley mexicana y obviamente la Constitución, sobre todo el tema constitucional. Y la calidez y el rigor técnico no se excluyen. Que tú te des cuenta que una demanda está escrita a mano por una persona que está sentenciada o que está imputada o que está privada de su libertad más bien, no hace que tú te des cuenta de esas desigualdades y tú a lo mejor tengas más cuidado en el momento en el que estás leyendo, resolviendo, porque sabes que esa persona no tiene probablemente una asesoría jurídica eh, privada, no tiene a lo mejor los recursos para tener un acceso a papel, digo, a una impresión, porque está privada de su libertad, ¿no? Entonces, todo eso no se debe de perder de vista en el momento que aparte tienes ese rigor técnico y por supuesto tienes que ser completa y absolutamente imparcial. Eso es súper importante. Claro, totalmente. Creo que la imparcialidad es muy importante, pero justo creo que mencionó algo que es la parte de empatía.
y creo que de pronto eso hace falta un poquito, ¿no? Sentir que realmente están empatizando, ¿no? Claro, no desde un sesgo, sino siempre desde la imparcialidad, ¿no? Que entiendo que se requiere, pero sí también entendiendo que es un ser humano, ¿no? No es un número de un caso. Creo que también es entender el impacto social o el impacto en la dignidad de una persona, y al tener en cuenta eso y creo que empezar a humanizar cada caso que llega, eso es lo que realmente transforma. Y justamente esto, pues vivimos en un país donde muchas personas han perdido la fe en las instituciones, lamentablemente, y sienten muchas veces que el poder suele corromper o proteger solo a unos cuantos. Y es Entonces, que no hay lealtad, perdón que te interrumpa, pero no hay lealtad al pueblo de México, no hay, ese valor se me olvidó comentártelo, no hay lealtad a la responsabilidad de servir, no hay lealtad al compromiso jurídico que tenemos los abogados. Si no hay lealtad, si no hay solidaridad, si no hay calidez humana, si no hay empatía, podrá ser el juez con más conocimientos del mundo, el que mejor conozca y sepa de leyes, pero no podrás entonces tener esa empatía o esa fuerza. ¿Para qué? Para que realmente estés ejerciendo la vocación de servir y estés ayudando a la gente de forma real, sino que te conviertes en, pues sí, en alguien que se olvida de lo que está garantista desde mi punto de vista. Perdón claro, por interrumpirte. no pasa nada. No, muchísimas gracias. Creo que justo eso es algo clave, la parte de servir. Y creo que ahí hay un punto clave que usted mencionó, ¿no? Que muchas veces la gente ejerce en este tipo de puestos por tradición, por lo que sea, porque mamá, papá o en la familia, y es como seguir una tradición. Pero creo que justo, por ejemplo, usted en su propio caso fue desde ese deseo de servir, ¿no? De decir, yo quiero hacer realmente la diferencia y que las personas puedan sentirse apoyadas. Y creo que esa debe ser la visión correcta de cualquier persona que tiene este tipo de cargos, ¿no? Que mi visión es servirle al pueblo. Y justamente desde ese lugar, ¿cómo usted cree que le puede demostrar al ciudadano común que sí hay personas con valores dentro del sistema? Pues algo que es importante es que la confianza que busca la gente no se exige con discursos, no se construye con falacias, con decir, sí estoy muy interesado en la gente, pero quién sabe quiénes sean, no conozco las problemáticas que existen en la ciudad, no tengo esa sensibilidad para recibir a los justiciables en el juzgado, no me importan las personas lo que manifiestan, sino simplemente si no cumplen con las formalidades, pues a lo mejor en ese momento no buscar la suplencia, sino que no me importe y lo desecho y no hablo con la gente y no le explico cómo deben de hacer las cosas, ¿no? O sea, la mayoría de las personas no saben cómo presentar un amparo, necesitan o requieren de un abogado, cuando la esencia y el espíritu del amparo era que cualquier persona que fuera vulnerada en sus derechos fundamentales por una autoridad tenía un medio de defensa jurisdiccional para que esa autoridad dejara de hacer esos actos o se solucionara esa problemática, ¿no? Y se ha olvidado ese espíritu tan humilde y tan importante que tenía el amparo. Yo en las sentencias, por ejemplo, tengo este criterio de usar un lenguaje ciudadano. A mí no me importa que hablemos con los términos y con la jerga más pura del derecho. Sí. Si la gente no entiende, ¿de qué sirve? O sea, a mí lo que me interesa es que la persona que le importa su asunto, porque es su vida, es su libertad, es su patrimonio, entienda lo que le estoy diciendo, lo que le estoy transmitiendo por medio de mi sentencia. Eh, para mí la función jurisdiccional no es ningún privilegio de poder, sino que es el encargo más alto de servicio público que yo he tenido y que aparte estoy dispuesta a ser transparente, a que haya rendición de cuentas, a como ha pasado inclusive en casos, pues si me tienen que presentar porque esas personas consideran alguna queja, ¿no? Yo tendré que también comprobar
cómo ha sido mi desempeño, mi conducta respecto a ese caso, ¿no? También así como hablo de procesos justos, también invito a la gente que aquellas autoridades que no respeten sus derechos usen los mecanismos que existen para denunciarlas, ya sea jueces en el Tribunal de Disciplina local o federal, ministerios públicos, en la Unidad de Asuntos Internos, que conozcan estos mecanismos, ¿no? Eso es súper importante. Y siempre entender que en las instituciones tienen que haber personas que den y que respeten fundamentalmente los derechos y que no importe ninguna condición socioeconómica, de origen, para ser escuchados o para ser respetados o para que se les emita sentencias que sean apegadas realmente a los derechos fundamentales y a la Constitución. ¿Por qué? Porque también existe un derecho selectivo que la mayoría de las personas conocemos, donde el que gana, pues es aquel que tiene poder, dinero, influencias, ¿no? Y sobre todo, el estándar diario que yo me pongo, contestando a tu última pregunta, es siempre vigilar mi propia vocación, mi propia conducta, mi propia manera de actuar en el juzgado, siempre pensando, pude haber hecho esta situación o puedo hacer esta parte mejor, puedo ayudar a la gente yendo a las alcaldías o yendo a distintos foros a transmitir lo que es la reforma al Poder Judicial, los resultados que tenemos algunos jueces, haciendo equipo, participando en crear programas en la Escuela Nacional del Poder Judicial, donde afortunadamente ostento el cargo de coordinadora para el tema de la formación jurídica continua, y muchos otros proyectos, y siempre estar comprometida con esa vocación. Si estoy ahorita sirviendo, si estoy ahorita en un periodo donde me eligieron durante un periodo determinado para ejercer la función jurisdiccional, pues hay que servir de forma completa, hay que estar ahí trabajando todos los días y todos los días pensando cómo mejorar, ¿no?, mi servicio hacia la gente, teniendo más tiempo para escuchar, teniendo más tiempo para poder realizar actividades que también generen cultura jurídica en la gente. Entonces, siempre un servidor público tiene que vigilar, y esa es mi convicción, la propia vocación del servicio. Wow. Otra vez mi más grande admiración por todo lo que está haciendo y el enfoque que tiene, porque creo que eso es justo lo que hace totalmente la diferencia, ¿no? Evaluarse uno mismo, cómo puede seguir en esa mejora continua. Y eso es lo que ayuda al final que a las personas que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento, de pronto no entendemos muchísimas cosas, ¿no? A mí me ha pasado estar en procesos de demandas, etcétera, y que me mandan un correo de no sé, resultado de una audiencia y lo que sé yo. No entendí nada. Entonces, justamente creo que eso es algo muy importante y la razón del por qué se quiebra toda esta parte de la justicia o el sistema, porque muchos de nosotros no entendemos todo eso, ¿no? Que usted está mencionando, ¿no? Toda esa jerga y todo eso, que de pronto necesitamos algo más simple de poder decir, ok, ahora qué sigue, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿No? Y eso es lo que hace totalmente la diferencia. Y bueno, en la Asociación Más Uno creemos firmemente en reconstruir este tejido social a través de líderes conscientes como usted. Y para esa persona que hoy se siente tal vez vulnerada, sin voz, o que siente que el mundo es un lugar injusto, ¿qué mensaje le podría dar usted desde su trayectoria humana, profesional y personal para que vuelva a creer en la fuerza de su propia dignidad? De forma personal, les quiero decir que, primero, que les mando un abrazo muy fuerte, que las comprendo, que los comprendo, y que lo he vivido y he vivido la decepción de nuestras instituciones, que he vivido la decepción de que a veces no crees que nada pueda pasar. Entonces, primero que nada, los abrazo al corazón, al alma, y les digo que tengan absoluta certeza de que yo todos los días, mientras esté sirviendo a México, voy a prepararme y voy a pelear por todos y cada uno de sus derechos, como dando sentencias justas, haciendo que los procesos sean justos, generando cultura jurídica en la gente.
dentro de esa parte personal, perdón, es que hasta me pongo nerviosa cuando hablo de esto, eh, les digo también que la dignidad que ustedes tienen es inquebrantable. No importa lo que haya pasado, no importa la persona que los haya vulnerado, no importa lo que hayan tenido que hacer para sobrevivir, porque son sobrevivientes igual que yo de violencia seguramente de cualquier tipo, ¿no? Sexual, física, económica. Y que esa dignidad tiene que ser inquebrantable, que esa voz tiene un valor infinito. Eso es lo que con lo que podemos transformar nuestra realidad, alzando la voz. Aunque a veces las circunstancias sean dolorosas, aunque a veces el entorno que haya te haga sentir que no vale la pena, que todo va, que tu denuncia, que el que lo pongas en tus redes sociales, el que alces la voz no va a tener ningún impacto, pero lo tiene y tiene un valor infinito, entonces nunca pierdan eso de vista. Eh, la, la adversidad y la injusticia, pues sí, desafortunadamente siempre va a existir porque existe un libre albedrío, porque existe una dualidad en los seres humanos de comportarnos o no comportarnos de una determinada manera, pero debemos entender que no estamos solos, que la mayoría de las personas somos buenas personas y eso es algo que yo considero y creo, que hay organizaciones, hay personas juzgadoras, hay también, por más que ahí sí me cuesta un poquito de trabajo reconocerlo, ministerios públicos que también hay, oficiales que también hay, vecinos, hay amigos que nos van a prestar ayuda y que nos van a recordar que hay gente buena y que el punto es estar ahí, el punto es incidir, que si ustedes tienen esa vocación de servicio, lo hagan, aunque crean que por lo que les ha pasado en la vida, eso los puede limitar, al contrario, eso los puede impulsar. Nunca, nunca, nunca permitan que las dificultades les roben la esperanza. La esperanza, como dicen, muere al último. O sea, de verdad, o sea, es que eso es yo siempre se los digo a todos, ¿no? O sea, lo único que no tiene a lo mejor un remedio es morir. Entonces, mientras haya esperanza, va a haber la oportunidad de transformar nuestras vidas. Crean en el propio valor que tienen, dejen de competir con la gente y compitan con ustedes mismos. No permitan que cuando vivan una injusticia allá afuera con una autoridad los limite o les corte las ganas de hacer la diferencia. Ustedes denuncien, ustedes alcen la voz, ustedes escríbanme por mis redes sociales y les digo cómo hacerlo. O sea, el punto es que las autoridades también estemos en comunicación con ustedes, ¿no? Pero no se rindan, no se rindan, no hay que rendirnos porque este mundo no solo nos pertenece a nosotros, sino que también le pertenece a la gente que amamos, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Luchemos por un mundo mejor porque sí podemos, porque las generaciones han cambiado, porque recordemos que la justicia real no está tan lejana como creemos, sino que nos pertenece a todos y a todas y la podemos tener, siempre y cuando saquemos a esa gente que tanto daño le ha hecho al tejido social, denunciemos la corrupción, denunciemos a las autoridades ineptas, injustas. Si todos ponemos un granito de arena, definitivamente les prometo que vamos a cambiar nuestra realidad. Me encantó, yo, aplausos. No, muchísimas gracias. No, nada que aplaudir. El honor es mío y si puedo compartir un mensaje que a alguien le ayude, como a mí me ayudaron los mensajes que me mandaron en el Facebook cuando yo denuncié la violencia sexual que viví. Me mandaban mujeres, hombres, o sea, viejos, grandes, de todas las edades, diciéndome, Amarande, sabemos que lo que estás diciendo es verdad, creemos en ti y eres muy valiente por alzar la voz. Y eso ha sido lo más grande que me ha regalado la gente. Y yo nunca voy a estar o tener suficiente para poder regresarle pues sí, al pueblo de México lo que me ha dado y me ha permitido hoy
verlos y decirles, aquí estoy para servirles, hoy como jueza. Wow, muchísimas gracias. Podemos decir que estamos en buenas manos con usted, así que muchísimas gracias. Igualmente, ahorita que comentó que en todo caso de que alguien quiera contactarla, no sé, sus Claro, redes o algo, igual lo vamos claro, a poner abajo, pero si quiere mencionar dónde la pueden claro. encontrar. Claro, es muy importante que sepan, yo no puedo solucionar sus casos, yo estoy impedida obviamente para llevar cualquier proceso, pero un consejo, una clase a varios vecinos, ¿no? Que necesiten tocar alguna temática, vamos a tener ese acercamiento varios jueces con ustedes, no solo yo, eso también se los aseguro, porque habemos muchos que queremos transformar y porque hay muchos que nos están escuchando, seguramente cuando vean este clip, ¿no? O ahora, Sí. que se van a sentir identificados y que van a decir, yo también puedo. Yo también puedo transformar la realidad. Yo también tengo convicción de servicio. A mí me gusta ver a la gente feliz. A mí me gusta servir. Ah, ok, entonces adelante, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias. De verdad, con todo mi corazón, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Es un bálsamo al Sí, corazón. Sí, perdón, se me fue el avión. Mis redes sociales me pueden encontrar como Amarande, generalmente Amarande Riojas Orozco. Pero en Facebook tengo mi nombre completo, que es larguísimo, pero es Anishoareli Amarande Riojas Orozco. Sí, ya lo sé, a mí me lo pusieron, ¿eh? O sea, yo no me lo puse. Entonces, si tienen problemas con el nombre, bueno, Amarande para servirles a todos. Estoy en X como Anereto, ANEROTTO, Anereto, @Anereto, si no, igual, insisto, si me buscan como Amarande Riojas Orozco, generalmente me van a encontrar en alguna red social, ya sea TikTok, ya sea Instagram o ya sea X, para lo que necesiten, de verdad. Y pues también para lo que necesiten, estoy en el juzgado 15º de distrito en materia penal, en el edificio Prisma, frente a la estación del Metrobús, la bombilla, en el piso 6, en el ala A, para lo que necesiten. perfecto. Muchísimas gracias. Igual vamos a dejar todos los links aquí abajito para que sea más fácil encontrarla. Y bueno, esperemos que este no sea el único episodio que hagamos, que podamos también encontrar otro espacio para hablar de estos temas. De verdad, muchísimas gracias. Mi mayor admiración. Y pues bueno, para quienes nos están viendo, no olviden suscribirse. Aquí abajo les dejamos todos los datos y nos vemos en otro episodio.